Bien, hermanos, por favor busquen Gálatas capítulo 3, versículos 10 al 14. Dice así: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado de un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Amén. Hermanos, hemos estado estudiando ya hace algunas semanas, un par de meses diría, la carta de Pablo a los hermanos de la región de Galacia. Esta es una carta que nos muestra cómo el celo del apóstol se ha despertado en medio de un ataque hacia su persona, hacia el evangelio que él predica, y de manera muy particular a la libertad de los hermanos en Galacia. Ellos han estado recibiendo falsas enseñanzas que los han movido de esa verdadera convicción que habían recibido en Jesús al principio. Y estaban siendo movidos de esa convicción para abrazar ahora no solo el evangelio que habían recibido, sino además las obras de la ley como un medio para poder seguir caminando y siendo aprobados delante del Señor. A través de distintos argumentos, el apóstol Pablo ha expuesto a los Gálatas cómo su ministerio no es sino el fruto del llamamiento divino. El apóstol Pablo declara que él no recibió el evangelio por hombre alguno, sino que le fue revelado por el Señor. Y la consecuencia de que su llamamiento fuera divino es que asimismo el evangelio que predica es también entregado por revelación, ¿cierto? Y él argumenta de muchas maneras, mostrando cómo al principio de su ministerio estuvo solo, cómo después subió a los apóstoles, cómo después fue ratificado el evangelio más que enseñado, y culmina con esta sección de esa argumentación en la confrontación que él hace al apóstol Pedro, un hombre conocido, una columna de la iglesia en Jerusalén, como testimonio de la autoridad que él tenía como apóstol, ¿cierto? Luego de esa defensa de su apostolado y del evangelio, Pablo comienza entonces a argumentar ahora la supremacía de la fe por sobre las obras de la ley. En uno de los primeros argumentos que el apóstol presenta a los Gálatas, les hace comprender o los lleva a reflexionar sobre cómo ellos llegaron al camino o al evangelio. Y él les dice: ¿recibisteis el evangelio por las obras de la ley o por el oír con fe? Él está presentando la fe como algo supremo, superior, más elevado que las obras mismas que los hombres pueden presentar. El segundo argumento del apóstol Pablo es que expone a Abraham, aquel padre de la fe, un patriarca de Israel, ¿cierto? Un hombre del cual los religiosos se jactaban descender por la sangre, como ejemplo y testimonio mismo de que aún él, Abraham, había sido un hombre que había sido llamado a justicia o catalogado como justo por la fe y no por las obras de la ley, ¿cierto? Y ahora vamos a revisar otro argumento que el apóstol Pablo está presentando, que tiene que ver con la ineficacia de las obras de la ley y la necesidad de la fe para salvación. Eso es lo que el apóstol Pablo está presentando. En los primeros 3 versículos del texto que leímos hoy, el apóstol Pablo dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá.
Y la ley no es de fe, sino que dice el que hiciera estas cosas vivirá por ellas, ¿cierto? Entonces lo primero que el apóstol está haciendo es que está presentando un argumento. Él está hablando de nuevo a los Gálatas para mostrarles ahora que ni la ley ni las obras de la ley son suficientes para que ellos permanezcan en esta rica vida de fe a la cual Dios los ha llamado. Y antes de que pasemos a ver el detalle del argumento, quiero llevarlos a dar una vuelta no tan larga para que comprendamos cómo el apóstol está articulando su pensamiento. Y lo primero que quiero poner en su mente o recordarle es el uso de la ley, en particular el triple uso de la ley. Esto lo vimos hace algunos meses, antes de comenzar la serie de Gálatas. Nos estuvo predicando nuestro pastor y hermano John Miller y él nos habló precisamente del triple uso de la ley. Si no se acuerda, puede buscar ahí en el canal de YouTube, ¿cierto? Y puede llegar a esa enseñanza y repasar lo que vimos acerca del triple uso de la ley. Pero quiero recordarles solamente algunas cosas. El primer uso de la ley es el uso civil, ¿ya? Y ese uso de la ley se nos presenta que ha sido, o se nos muestra que ha sido puesto como un freno, una advertencia para los transgresores. La ley se levanta de tal manera que advierte a todas las personas las terribles consecuencias de quebrantar la ley de Dios. Por lo tanto, ese primer uso de la ley, el uso civil, viene a ser puesto delante de todos los hombres como una advertencia a no transgredir los límites de la ley, porque si no, hay consecuencias. Dios mismo toma cartas en el asunto para aquellos que quebrantan su ley. El segundo uso es un uso normativo. Y este uso normativo tiene que ver con la forma en que la ley no ha sido abolida, ¿ya? No ha sido quitada, ni se ha bajado el estándar de aquella ley, particularmente del Decálogo, ¿cierto?, que viene a ser un estándar de vida para todos los creyentes. Alguien podría decir, bueno, la ley no está en vigencia, ¿cierto? Pero esa ley, el Decálogo en particular, nos está enseñando a amar a Dios y a amar al prójimo. Y tales cosas jamás han dejado de estar vigentes. Pero la ley viene entonces a ser una forma, un estándar, algo que nos ayuda a saber el norte por el cual nosotros debemos caminar. Estar en Cristo y hallar esa libertad en Jesús no significa de ninguna manera que podemos transgredir los límites de esa ley. Se sigue demandando de nosotros, del pueblo del Señor, una devoción absoluta y particular solo a Dios. Se sigue demandando del pueblo del Señor que guarde un día particular, el día del Señor, este día. Se sigue demandando de nosotros que no levantemos imágenes, que honremos a nuestros padres, que no matemos, que no mintamos, que no codiciemos, que no forniquemos. Esa ley sigue vigente. Y aunque hoy día no somos condenados por el quebrantamiento de esa ley, usted y yo seguimos siendo impulsados por Dios a seguir esa ley. Ese es el uso normativo. Pero el tercer uso tiene que ver con el uso pedagógico. Y el uso pedagógico de la ley nos muestra dos cosas de manera muy particular. La primera de ellas es que nos dice que la ley funciona como un espejo para mostrarnos nuestra propia condición. El apóstol Pablo lo expone en el libro de Romanos capítulo 7. En el versículo 7 él dice, ¿qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? Y él mismo responde, de ninguna manera. Al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley. Porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia si la ley no hubiera dicho, no codiciarás. Por lo tanto, un uso importante de la ley es el pedagógico. Y dentro del ámbito de la pedagogía de esta ley está el hecho de que la ley nos muestra lo que Dios demanda y por consecuencia nos muestra quiénes somos nosotros delante de Él. La ley es un espejo que ha de mirarnos o hacernos mirarnos a nosotros mismos y ver cómo se halla nuestro cumplimiento, cómo nos hallamos nosotros delante de esta ley santa. Éxodo 20, del 1 al 17, que es la exposición del Decálogo, los 10 mandamientos, nos dice así.
Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás otros dioses delante de mí. No te harás ídolo ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y muestro misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas al séptimo día es día de reposo para el Señor tu Dios. No harás en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. Ese es el decálogo, esa es la exposición, ¿no? Y si somos honestos, hermanos, la cantidad de veces que abrazamos ídolos en nuestro corazón, o que tomamos el nombre de Dios en vano, o que simplemente dedicamos su día para nuestro deleite, o que dejamos de honrar a nuestros padres, o que deseamos el mal de nuestro prójimo, o que deseamos a la mujer o al hombre extraño, o que tomamos lo que no es nuestro, o que levantamos falso testimonio y murmuración contra otros, o que simplemente codiciamos. Todo esto es un quebrantamiento de la ley. Nuestros actos, hermanos, testifican de que no cumplimos el estándar de Dios. Y de manera más explícita, cuando la leemos, no solo nos muestra que no cumplimos, sino que nos informa con toda claridad el estándar que Dios ha dejado. A esto se refiere el primer uso de la ley, este uso pedagógico en el cual nos muestra cómo estamos nosotros. Pero hay un segundo uso de la ley en el ámbito de la pedagogía, y es que aparte de mostrarnos quiénes somos, también nos empuja a Cristo. El mismo apóstol Pablo va a escribir más adelante en el mismo capítulo que estamos viendo hoy día de Gálatas lo siguiente. Él va a decir: de manera que la ley ha venido a ser nuestro ayo para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. El otro aspecto pedagógico, como yo les digo, es que la ley viene a ser un ayo. ¿Qué es un ayo? La palabra original es paidagogos y su significado hace referencia a un siervo cuya función es tomar a un niño pequeño e inexperto y acompañarlo en el camino de su vida, resguardando, privándole y amonestándolo para que él sea maduro, para que él alcance madurez. Ese es un uso de la ley. La ley acompaña a los hombres de tal manera que los empuja a mirar a Jesús. ¿Por qué? Porque el hombre es inexperto, es pecador, no cumple el estándar, falla en su moralidad, falla en el cumplimiento de la ley. Por eso nos empuja a mirar a uno que es perfecto, a Jesús. Amén. Ahora hay algo importante por lo cual yo les he mencionado todo esto, y es más bien lo que pasa entre estas dos cosas. Hay algo que ocurre o que está implícito en el texto entre que nosotros somos informados de nuestro quebrantamiento de la ley y entre que somos empujados a mirar
a Cristo. Esto que pasa en medio es el argumento que Pablo está presentando. Es de hecho el punto principal de la sección que estamos viendo de lo que Pablo está tratando de decir. Hermanos, si la ley nos muestra nuestro propio pecado, ¿por qué nos impulsa a la vez a Cristo? Porque no podemos cumplir la exigencia de la ley. No hay forma en que cumplamos la exigencia de la ley. Por eso en una primera instancia nos informa de nuestra condición y en el otro extremo nos lleva a Cristo. Pero lo que pasa en el medio es que nos manifiesta, testifica a nosotros que no podemos cumplir el estándar de la ley. Y eso es lo que Pablo está comunicando a los hermanos en Galacia. Sus palabras precisas son: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo el que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Hermanos, ¿por qué Pablo indica que hay una maldición? Cuando él está hablando esto, él se está refiriendo a un texto muy particular que se halla en Deuteronomio capítulo 27. Particularmente en el versículo 26, dice así: maldito el que no confirme las palabras de esta ley, poniéndolas por obra, y todo el pueblo dirá amén. Ahora, lo que pasa en Deuteronomio 27 y 28 es muy interesante. Deuteronomio nos viene a mostrar esta última exposición de la ley delante de un pueblo que han sido los hijos de una generación perversa e incrédula que había muerto en el desierto. Ellos se hallaban en la ribera del Jordán, a punto de entrar a poseer la tierra prometida. Y Moisés con los ancianos de Israel vienen a recordarles al pueblo de nuevo la ley. Pero no solo le recuerdan la ley, sino que además los van a amedrentar o los van a advertir respecto al incumplimiento de la ley. Es decir, les van a decir las consecuencias que hay si ellos se olvidan de cumplir la ley, pero al mismo tiempo les van a mostrar todas las bendiciones que les van a acompañar si ellos cumplen la ley. Ese es el contexto de Deuteronomio 27 y 28. Y mire qué particular lo que dice Deuteronomio 27, desde el versículo 15 al 25. Dice así: maldito el hombre que haga ídolo o imagen de fundición, abominación al Señor, obra de manos de artífice, y la erige en secreto. Y todo el pueblo responderá y dirá amén. Lo que está haciendo Moisés y los ancianos no es simplemente una exposición del decálogo, ellos también están haciendo una aplicación de la ley. Están ampliando el propósito de este decálogo para mostrar ahora en términos negativos todas las maldiciones que vienen a causa del quebrantamiento de esta ley. El texto sigue: maldito el que desprecie a su padre o a su madre. Esa es una referencia al quinto mandamiento. Y todo el pueblo dirá amén. Maldito el que cambie el lindero de su vecino. Y todo el pueblo dirá amén. Maldito el que haga errar al ciego en el camino. Y todo el pueblo dirá amén. Maldito el que pervierta el derecho del forastero, del huérfano y de la viuda. Y todo el pueblo dirá amén. Maldito el que se acueste con la mujer de su padre, porque ha descubierto la vestidura de su padre. Y todo el pueblo dirá amén. Maldito en que se eche con cualquier animal. Y todo el pueblo dirá amén. Maldito el que se acueste con su hermana, la hija de su padre o de su madre. Y todo el pueblo dirá amén. Maldito el que se acueste con su suegra. Y todo el pueblo dirá amén. Maldito el que hiera a su vecino secretamente. Y todo el pueblo dirá amén. Maldito el que acepte soborno para quitar la vida a un inocente. Y todo el pueblo dirá amén. Estas son aplicaciones de los 10 mandamientos, del segundo, del quinto, el octavo, el noveno, de muchos de los 10 mandamientos. Hay una exposición que Moisés y los ancianos están haciendo delante del pueblo, advirtiéndoles las consecuencias de si ellos quebrantaban esta ley al otro lado del Jordán. Después de toda esta exposición,
viene el texto que Pablo cita. El último versículo del capítulo 27 de Deuteronomio dice así: maldito el que no confirme las palabras de esta ley poniéndolas por obra. Y todo el pueblo dirá amén. Es interesante también notar que el capítulo 28, es decir, el que sigue, presenta una serie de bendiciones que vendrían al pueblo como consecuencia de su obediencia a lo expuesto en el capítulo 27, aunque también Deuteronomio 28 presenta una sección grande en la que se muestran las consecuencias que vendrían al pueblo si desobedecen los mandamientos. ¿Qué es lo que está haciendo Pablo entonces al citar este texto? Pablo está mostrando la cruda y fría realidad, hermanos. ¿Cuál es esa realidad? ¿Cuál es esa realidad? Hay maldición para aquel que no permanece en el cumplimiento de la ley. Eso es lo que Pablo está diciendo. Maldito aquel que no permanece en las obras de la ley, más particularmente en el cumplimiento de lo que la ley pide. La pregunta es, hermanos, y este es el argumento de Pablo: ¿acaso alguien puede permanecer en el cumplimiento de la ley? Hermanos, nadie. No hay quien permanezca en el cumplimiento de la ley. Y eso es lo que Pablo está tratando de argumentar a los hermanos. Aunque la ley exige y demanda obediencia, el ser humano no puede cumplir la ley. La historia de Israel nos muestra precisamente eso. Israel gozó de momentos en el cual tuvieron mucha bendición. Y ciertamente Dios les prosperó y les hizo crecer y les fortaleció y les dio riquezas y les dio paz y los hizo poderosos. Pero Israel, al final de la historia, es un pueblo que falló en el cumplimiento de la ley. Y la consecuencia fue que Dios se levantó contra ellos. Esa es la historia de Israel resumida. Final del Antiguo Testamento llegamos a un periodo triste en el cual Dios va a guardar silencio después de haber levantado muchos profetas para llamar al pueblo al arrepentimiento. En una medida los profetas anunciaron a este Salvador que vendría, pero por otro lado testificaron de la maldad de Israel. Y esa historia, que era de público conocimiento, que seguramente estos hermanos podían tener acceso o habían escuchado, muestra que no había forma en que ellos cumplieran la ley. Y si no había forma en que ellos cumplieran la ley, entonces si su camino era el de las obras de la ley, entonces estaban malditos. Eso es lo que Pablo está diciendo. En Romanos 7, Pablo amplía un poco esto y nos muestra lo siguiente. Porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino que lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, estoy de acuerdo con la ley, reconociendo que es buena. Así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno, porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. Pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero, eso practico. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí. Porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios. Pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero por el otro, con la carne, a la ley del pecado. Pablo testifica de su propia condición. Él, siendo un apóstol, encomendado por el Señor, teniendo una autoridad particular, un poder sobrenatural dado sobre su persona,
gozando de una revelación sin igual. Él testifica que aún con todo eso, Él no es capaz de cumplir perfectamente lo que la ley demanda. Hermanos, ¿cuál es el fin de todo esto? ¿Cuál es el fin de lo que Pablo está mencionando? Que el camino de la ley implica que aquellos que lo siguen están bajo maldición. Eso es lo que Pablo está diciendo. Él expone este argumento a los Gálatas para que consideren lo que sus detractores les están planteando. ¿Qué es lo que sus detractores están planteando? Ellos están diciendo, es posible y necesario vivir por la obediencia de la ley. Pero Pablo les presenta de nuevo la verdad y contraargumenta aquello. Pablo les dice, ni ahora ni nunca ha sido posible vivir y obtener justicia por el cumplimiento de la ley. Eso es lo que Pablo está diciendo. Él contraviene ese argumento. Es imposible, por tanto, elegir el camino de la ley y las obras de la ley. No hay forma de hallar salvación. No hay obediencia de algún ser humano sobre la tierra, un ser humano común y corriente, que tenga el poder para romper en sí mismo el yugo del pecado sobre su vida. Luego de la caída, todos los seres humanos, todos, nacieron marcados por la herencia pecaminosa de Adán. Y eso significa que no hay forma alguna en que usted o yo obedezcamos perfectamente. Perfectamente. No se trata de obedecer a veces. No se trata de poner en una balanza al final de nuestros días y decir, bueno, Señor, hice 101 buenas obras y me equivoqué 100 veces. Por lo tanto, por esa una, merezco entrar al cielo. No hay balanza que lo equilibre. Yo, en las veces que me toca predicar y mostrarle a la gente, evangelizar, yo les digo, imagínate lo siguiente. Imagínate que tienes un hombre con un currículo intachable en su hoja de conductor. 50 años manejando perfectamente, sin ninguna multa, sin ningún accidente, perfecto. Y un día, en un descuido, se pasa una luz roja y atropella a alguien y lo mata. Toda su vida anterior le faculta para no haber quebrantado, para no sufrir las consecuencias de la ley. No, es imposible. En términos jurídicos podrían decir, bueno, hay una buena conducta anterior, pero aún así él quebrantó la ley y merece castigo por ese quebrantamiento. Así la ley de Dios para nosotros, hermanos, no hay forma. Por una sola vez en nuestra vida que la hayamos quebrantado, somos merecedores del castigo de Dios. ¡Por una! Hermano, y no vamos a contar cuántas veces hemos quebrantado la ley de Dios. Partiendo por el hecho de que no siempre el Señor es lo más relevante e importante para nosotros, todos los días, cada minuto, en cada momento, por nuestra vida. Hemos quebrantado la ley. Eso es lo que Pablo le está diciendo. Si nuestro camino es entonces elegir el camino de las obras, entonces estamos eligiendo el ser malditos de Dios, porque no hay otra forma. Gálatas 3, 11 y 12 dice lo siguiente: y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Lo que Pablo está haciendo, justo después de mostrar esta referencia en la cual él dice, todo aquel que opta por el camino de las obras de la ley o por la ley está maldito. Entonces lo que hace justo a continuación es decir esto: por la ley ninguno se justifica para con Dios. Él dice, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y lo que hace Pablo ahí es de nuevo citar un texto del Antiguo Testamento. De manera particular, él está citando el libro del profeta Habacuc en el capítulo 2. Y les quiero leer esta sección. Habacuc 2, del 2 al 4 dice, entonces el Señor me respondió y dijo, escribe la visión y grábala en tablas para que corra el que la lea. Porque es aún visión para el tiempo señalado. Se apresura hacia el fin y no defraudará. Aunque tarde, espérala, porque ciertamente vendrá, no tardará. He aquí el orgulloso, en él su alma no es recta, mas el justo por su fe vivirá. Ahí viene el texto que Pablo está citando. Ahora, usted se pregunta, pero no entiendo nada, ¿qué tiene que ver esto?
Y para eso tenemos que ver el contexto de Habacuc. Esta palabra, este texto que leímos, es la primera respuesta de Dios al profeta. ¿Qué estaba ocurriendo? Durante el reinado de Joacim, uno de los reyes más malvados que tuvo el pueblo, había una degradación moral y espiritual importante. El pueblo estaba apartándose a pasos acelerados, estaba corrupto, no había justicia. El malo estaba haciendo maldad sin sufrir consecuencias. Y el reclamo del profeta en su oración, en el primer capítulo de Habacuc, es que él se levanta y le dice a Dios, ¿por qué? ¿Por qué estás tolerando la injusticia? ¿Por qué el impío prospera? ¿Por qué parece que tú pasas por alto la injusticia y no haces nada? Ese es el reclamo del profeta. De hecho, él lo dice así en el capítulo 1. ¿Hasta cuándo, oh Señor, pediré ayuda y no escucharás? Clamaré a ti violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver la iniquidad y me haces mirar la opresión? La destrucción y la violencia están delante de mí. Hay rencilla y surge discordia. Por eso no se cumple la ley y nunca prevalece la justicia, pues el impío asedia al justo. Por eso sale pervertida la justicia. Es lo que el profeta está viendo. La ley no se está cumpliendo y entonces la vida prometida en esta ley a sus ojos no puede llegar. ¿Por qué? Por causa de los malvados. Y Dios, quien debía intervenir de nuevo a los ojos del profeta, no está interviniendo. Ese es el contexto en el cual él está orando y rogando al Señor. Pero ¿cuál es la respuesta del Señor? Él le da una visión y le dice, anota lo que te voy a mostrar en esta visión. ¿Qué le muestra el Señor? Que Él va a levantar un pueblo, a los caldeos, para traer justicia y castigo por la maldad del pueblo. Eso es lo que Él le está diciendo. Yo voy a levantar un pueblo y voy a traer justicia sobre esta nación. Y los voy a castigar. El impío no va a quedar sin castigo. El perverso no va a quedar sin ajusticiamiento. Eso es lo que Dios está diciendo. Yo voy a hacer justicia. Pero hay un detalle. No todavía. Va a venir, pero no todavía. El llamado que hace el Señor entonces al profeta es que él permanezca en fe mientras la justicia de Dios viene. Ese es el llamado. Por eso el Señor le dice a aquellos que son duros en su corazón, van a reclamar y se van a molestar porque su alma no es recta, pero el justo va a vivir, ¿cómo? Por la fe, hermanos. Eso es lo que Dios le está respondiendo al profeta. No se va a vivir por las obras. Aunque estos impíos parecieran estar oprimiendo y no dejan que el pueblo cumpla la ley, esa es una excusa. Porque aunque eso ocurra, en realidad el justo no vive por las obras, ni por el cumplimiento de la ley. El justo vive por la fe, por la esperanza puesta en ¿qué? En lo que Dios ha hablado. ¿Qué está corrigiendo el Señor entonces en el profeta? El Señor está corrigiendo su apreciación. Él cree que por la maldad de otros el pueblo no puede obedecer esta ley. Pero el Señor le está diciendo, no se trata de obediencia a la ley, se trata de la fe que les lleva a actuar de una determinada manera. ¿Por qué el pueblo se corrompió? El pueblo no se corrompió porque otro hacía algo malo. Se corrompió porque en su corazón dejó de creer las palabras del Señor. ¿Cuáles eran las palabras del Señor? Las vimos al inicio, cuando Él les dijo que iban a entrar en esa tierra prometida. Dios les advirtió y les dijo, van a haber consecuencias negativas si ustedes quebrantan la ley. Pero como parecía ser que Dios se demoraba en intervenir, que eso pasa hoy día en nuestro contexto nacional, parece que la justicia no es tan justicia. Porque si yo puedo hacer lo malo y no tengo consecuencias, entonces tengo chipelibro, ¿no? Y ese camino es más fácil. La diferencia de nuestro sistema judicial con Dios es que Dios se actúa. Y a su tiempo Él trajo consecuencias. Ahora, vamos a retomar esta idea.
Pero fijémonos en lo que dice el versículo 12 del capítulo 3 de Gálatas, porque Pablo sigue argumentando. Y él dice, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. El apóstol está presentando entonces una relación inversamente proporcional. Aquel que vive por la ley no puede vivir por la fe. Eso es lo que él está diciendo. Se contraponen. Tú no puedes vivir amparado en las obras de la ley, en el cumplimiento de la ley y al mismo tiempo vivir por fe. Es imposible. Si tú trabajas en una, la otra decrece. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Y de nuevo, él está citando un texto del Antiguo Testamento. Él está citando ahora Levítico, capítulo 18. Dice así desde el versículo 1, y el Señor habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y dile, yo soy el Señor vuestro Dios. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a donde yo os llevo. No andaréis en sus estatutos, habréis de cumplir mis leyes y guardaréis mis estatutos para vivir según ellos. Yo soy el Señor vuestro Dios, por tanto guardaréis mis estatutos y mis leyes, por las cuales el hombre vivirá si los cumple. Yo soy el Señor. Y parece contradictorio. Porque por algún lado nos está demostrando que el hombre no puede vivir por esta ley, pero aquí en Levítico nos está diciendo que el hombre parece que puede vivir por la ley, pero hay una cláusula. Y esa cláusula es el cumplimiento de la ley. ¿Por qué Pablo introduce esta cita de Levítico? Él está reafirmando su punto. ¿Cuál es su punto? Maldito aquel que confía en la ley, es decir, que trabaja en obras. El texto de Levítico que nos trae claridad, Levítico 18:5 dice, por tanto guardaré mis estatutos y mis leyes por los cuales el hombre vivirá. ¿Cuál es la condición que sigue ahí? ¿Sí? Si los cumple. Si los cumple. ¿Y cuál es el problema del ser humano? Que no puede cumplir. No es ni siquiera que no cumpla, no puede cumplir perfectamente siempre la ley de Dios. Está incapacitado. El ser humano es cautivo del pecado, no tiene libertad, no puede elegir a Dios, no puede elegir buscar hacer lo bueno. Por lo tanto, su único fin es que está maldito. Eso es lo que Pablo está mostrando. Eso nos aprieta, nos conduce, nos dirige a una sola a un solo lugar, y ese lugar único es la fe. No hay otra salida, no hay otro camino, no es por obras, es la fe. Hermanos, Pablo refuerza su punto. No se puede tener vida y justicia por la ley y las obras de la ley. Recapitulemos un poco. Pablo ha presentado y argumentado la ineficacia de la ley y de las obras de la ley para obtener justicia y vida. Todo aquel que desea ampararse en el cumplimiento de la ley debiese apuntar a una obediencia absoluta y perfecta. Pero esto es imposible para el ser humano. Por esto Dios presenta otro camino, el de la fe. Y eso es justo lo que viene después de que Pablo presenta sus argumentos. En el versículo 13 y el 14, el apóstol dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado de un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Si la fe, hermanos, es el camino, ¿en qué debemos confiar? En la obra de redención que Jesús ejecutó. Pablo indica que en Cristo tenemos redención de la maldición de la ley. ¿Por qué? Porque gracias a Cristo el castigo de la desobediencia de la ley pasó de nosotros y fue puesto ahora sobre el Salvador. Por eso Pablo está citando todo esto. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El que elige el camino de la ley y las obras tiene como retribución de su conducta la muerte y la condenación, porque esa es la paga
del pecado. Y cualquier ser humano sin Cristo ha elegido cargar con su propia culpa. Eso es lo que Pablo les está mostrando. La redención en Cristo implica que Él mismo se ha ofrecido como aquel sacrificio agradable al Padre, que ha llevado sobre sí el precio de nuestra maldad. Pero Pablo dice algo importante: Él se hizo maldición por nosotros. Y tenemos que preguntarnos a qué se refiere esto. Deuteronomio, de nuevo, en el capítulo 21 nos dice: y si un hombre ha cometido pecado digno de muerte y se le ha dado muerte y lo has colgado de un árbol, su cuerpo no colgará del árbol toda la noche, sino que ciertamente lo enterrarás el mismo día, pues el colgado es maldito de Dios, para que no contamines la tierra que el Señor tu Dios te da en heredad. Ese texto de Deuteronomio no se está refiriendo a una cruz, pero está haciendo referencia a algo muy importante. Está citando, mostrando cómo en la ley aquellos que eran malditos de Dios, es decir, aquellos que habían quebrantado la ley y que por lo tanto eran merecedores de muerte, iban a ser colgados. Eso es lo que está diciendo. Y de manera profética eso nos está mostrando lo que iba a pasar con el Salvador. ¿Por qué? Porque nos está mostrando una doctrina muy importante, hermanos, y es que Cristo cargó el pecado de sus escogidos. Por eso Pablo está diciendo: Él se hizo maldición. No es un simple argumento poético en el texto. Él está diciendo: Él verdaderamente cargó el pecado del pueblo de Dios. Por eso se cumple en Él aquel texto que está citando: maldito todo aquel que es colgado de un madero. Si bien el Antiguo Testamento, como les decía, no hace referencia a la crucifixión, si menciona este tipo de castigo para hombres hallados culpables de un pecado de muerte. Ellos son hechos maldición, son malditos de Dios por cargar ahí eso. Y eso es lo que vemos en Jesús, ¿o no? También vemos lo siguiente: Isaías 53, versículo 6, nos dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. El texto de Isaías es más explícito en presentar una realidad muy importante. Jesús cargó tu pecado y mi pecado. Él se hizo maldición por nosotros. Y eso abre la puerta a lo que Pablo está presentando delante de los Gálatas. El camino es el camino de la fe. Hebreos 10:12 dice: pero Él, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios. Pablo presenta el camino de la fe y muestra la obra redentora de Jesús en la cruz. De esta manera él logra unir la bendición prometida a Abraham con los gentiles, es decir, con su audiencia en Galacia. Lo que Pablo les está mostrando es que esa bendición prometida a Abraham, en la cual se le dijo: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra, tiene un cumplimiento que es por la fe y no por la obediencia a las obras de la ley. Y aunque no es el tenor de lo que estamos hablando hoy día no estamos diciendo que no hay que cumplir la ley, estamos diciendo que no hay que ampararse en ese cumplimiento para presentarnos delante de Dios como justificados. Eso es lo que Pablo está diciendo. Hermanos, ni Abraham, ni David, ni Salomón, ni ninguno de los buenos reyes o profetas fueron capaces de dar un cumplimiento perfecto a la ley. La pregunta que sigue es: ¿cómo se sostuvieron entonces? ¿Cómo lograron sostenerse? ¿Cómo fueron considerados justos? Ellos vivieron antes de que Jesús muriera en la cruz. ¿Cómo? La respuesta es: ellos se sostuvieron por la fe. El mismo rey David, en un momento de aflicción, testifica cómo su fe le hace permanecer. Salmo 27, versículo 13 dice: hubiera yo desmayado si no hubiera creído que había de ver la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. ¿Qué está aplicando David ahí?
Él está aplicando fe. Él no está amparándose en el cumplimiento de una buena conducta. Él no está amparándose en su labor de guiar al pueblo a una verdadera adoración espiritual a Dios. Y él hizo reformas. David trabajó en guiar al pueblo a una verdadera adoración. Él quitó los ídolos. Él trabajó en la purificación del pueblo, pero él no se ampara delante de Dios en todo su trabajo. Él se ampara en algo. Yo creo lo que Dios ha dicho. ¿Y qué dijo Dios? Que veré su bondad en esta tierra. Él aplica fe. El mismo profeta Habacuc al final de su libro dice lo siguiente: aunque la higuera no eche brotes ni haya fruto en las viñas, aunque falte el producto del olivo y en los campos no produzcan alimento, aunque falten las ovejas del aprisco y no haya vacas en los establos, con todo yo me alegraré en el Señor y me regocijaré en el Dios de mi salvación. El Señor Dios es mi fortaleza. Él ha hecho mis pies como los de las ciervas y por las alturas me hace caminar. Habacuc termina todo ese diálogo y toda esa conversación con Dios en la cual él reclamó y le dijo: tú, Dios, no estás haciendo nada. Y el impío crece y se multiplica y la maldad aumenta y parece que estás dormido. Pero Dios le responde. Y después de la respuesta de Dios, el profeta entra en razón y él termina testificando esto. Aunque no vea nada hoy día, aunque no entienda cómo va a terminar, sé una cosa: el Señor, mi Dios, me va a sustentar. Él va a hacer justicia. Él va a guardar a su pueblo. Hermanos, y la historia nos muestra que Dios fielmente cumplió. Aunque el pueblo se corrompió, aunque vino el juicio y el castigo, Él guardó para sí un remanente. Usted y yo estamos hoy día acá porque Dios fue fiel a su palabra, porque Él avivó los corazones, porque levantó para sí un pueblo que permaneció fiel. Por eso estamos hoy día acá delante de Él. Hermanos, como reflexión final, quizás alguno se esté preguntando: bueno, ¿para qué me sirve esta enseñanza el día de hoy? ¿No es evidente que seguimos al Señor por la fe? Pero la verdad es que en la práctica, muchas veces no vivimos realmente por fe. Son muchas las cosas que albergamos en nuestro corazón. Y es fácil ser engañados por nuestras propias buenas obras y pensar que eso es lo que nos sostiene delante del Señor. Si no es nuestra obediencia a la ley lo que nos hace aceptos delante del Señor, entonces, ¿qué es, hermanos? Es la obra redentora de Jesús. Y eso tiene una derivada muy importante de revisar, que es el motivo por el cual Dios nos escogió. Ni usted ni yo fuimos escogidos por ser simpáticos, sobre todo yo. Nos fuimos escogidos por ser brillantes, inteligentes, capaces, piadosos, por permanecer en algo, ¿no? Fuimos escogidos por una sola cosa, y es que Dios quiso amarnos. ¿Es su amor? ¿Eso nos llevó a ser escogidos de Dios? ¿Es su amor? Hermanos, no brillamos con luz propia, es el amor del Señor. El apóstol Juan, en los últimos días de su vida, él escribe: y en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. El mismo apóstol Juan escribe: mirad cuán gran amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, y eso somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. Jesús se hizo maldición por nosotros, tomó nuestro pecado y fue a la cruz como un acto divino de amor y de gracia.
Yo les quiero hacer una pregunta. ¿Constriñe esto tu corazón? ¿Te impulsa a amar más a Dios? Porque el problema de que si nuestro corazón no reacciona a la gracia de Dios, es que estamos en algún sistema amparándonos en nuestro propio cumplimiento. Un verdadero creyente que mira esta realidad no tiene otro camino sino la humillación delante del Señor. Él es digno de nuestra adoración. Por eso el pueblo de Dios se reúne y viene con el mejor de los ánimos y la mejor de las caras. No para caerle bien a alguien, sino porque Él es digno. Porque Él murió por nosotros. Porque no fui yo, hermanos, ni alguien de ustedes quien tomó el pecado de otro. Fue nuestro Señor Jesucristo. Él se entregó, y como Él se entregó y yo respondo ese amor, entonces Él es digno de toda mi devoción. Él es digno de toda mi energía, de toda mi vida, de todos mis pensamientos, de todo en mi vida. Él es digno. Ese es el motivo por el cual vivimos. Y no ser fanático, hermano. Es realmente amar al Dios que nos amó. Porque otro camino implica perdición. Porque aunque seas bueno, hermano, o aparentemente bueno, no hay salvación para ti en el cumplimiento de la ley. Somos llamados como cristianos a ordenar nuestras vidas, a obedecer la ley del Señor, pero por una motivación muy diferente, que es la respuesta en amor, porque Él nos amó primero. Ahí se evidencia la madurez de un cristiano verdadero. Responde en amor y obediencia a la ley porque se sabe amado por Dios. No por querer ganar algo, no por competir por el cariño de Dios, no por esa tendencia que existe hoy día contemporánea, moderna, en la cual nos dice, hermano, ora porque le vas a doblar la mano al Señor, muévete, canta, levanta las manos para que Él te vea, para que gane su aprecio. Hermano, qué ridículo. No hay forma en que lo hagamos nosotros. Y hoy día vivimos después de ser receptores de ese amor, no antes. No es lo que yo haga lo que va a mover la mano de Dios para mi salvación. Por el contrario, hay un camino de fe y humillación delante de Él por lo que Él ya quiso hacer. Entonces yo quiero hoy día, hermano, que tú puedas reflexionar sobre cómo está tu corazón hoy día. ¿Cómo respondes a la gracia? El celo de Pablo es ardiente por la iglesia, porque él lo presenta en sus primeros argumentos. No se trata solo de caminar por algunas obras de la ley. Se trata de que cuando comienzas a caminar en la ley, abandonaste a Cristo. Le soltaste la mano. Y así no hay forma en que podamos ser salvos. Póngase en pie, mi hermano, por favor.